Sí, buenos días doctor, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a presentar el tema de hemorragia digestiva alta, Gata Puyuma Saray, Torbisco Incalitze, Silvera del Tarimay María, Villagómez Quiñones Andrea y quien les habla. En cuanto a la tabla de contenido, lo hemos dividido en 5 ítems, en cuanto a la introducción, evaluación inicial, medidas iniciales, tratamiento de la hemorragia digestiva alta varicial y tratamiento. Para comenzar, en cuanto a la introducción, tenemos que la hemorragia digestiva alta se define como cualquier hemorragia del tubo digestivo que se origine proximal al ligamento de Treitz. Su presentación, frecuentemente la sospecha y diagnóstico se va a hacer en el servicio de... En cuanto a la mortalidad, pues esta es alrededor del 15% y va a alcanzar al 20% en cuanto a las de origen varicial. En la principal causa de esta va a ser la úlcera péptica, alcanzando un 50% de los casos, siendo frecuentemente la localización gástrica en adultos y duodenal en niños. También tenemos la esofagitis y la gastritis. Estas dos tienden a aumentar en frecuencia a medida que avanza la edad, siendo la gastropatía bacterial y desgarros de Mallory los más frecuentes en adultos de edad media o incluso en jóvenes también, ¿no? Dentro de los factores asociados a mayor morbimortalidad se van a encontrar la edad, ¿no? En pacientes mayores de 60 años, en pacientes que presenten enfermedad hepática avanzada, inestabilidad hemodinámica, alto requerimiento de transfusión de glóbulos rojos, hallazgo de sangrado activo o hemorragia reciente en endoscopía, ¿no? Antecedentes de melena o hematoquesia también. En cuanto a la incidencia, hay artículos que mencionan que es mayor en sexo masculino por los factores, pero también hay artículos que mencionan que el riesgo es por igual, ¿no? En los dos sexos. Y en el Perú, pues, esta es la más frecuente. Eh, Tenemos que van a haber múltiples clasificaciones de las hemorragias. Sin embargo, pues tenemos dos que son las principales en cuanto al sitio de origen y a la cuantía de la hemorragia. Según clasificarse en hemorragia digestiva alta, con origen desde la faringe hasta el ángulo de Treitz, y hemorragia digestiva baja, con origen desde la parte distal de este punto hasta el ano. Eh, Tenemos que recalcar que hasta un 10 al 20% de las hemorragias consideradas como bajas inicialmente son una alta. Entonces, lo que debe hacer sospechar de una hemorragia digestiva alta en hemorragias digestivas bajas son la inestabilidad hemodinámica, la relación buncreatina elevada y el hematocito bajo. Ahora, según la segunda clasificación, la cuantía de hemorragia se van a clasificar en exsanguinante o masiva. También grave, moderada y leve, siguiendo pues la clasificación del American College of Surgeons. Aquí vamos a ver un cuadro clasificados, ¿no? Como mencioné, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 o masiva. Y vamos a ver los criterios en los cuales se basa, ¿no? La pérdida hemática, frecuencia cardíaca, amplitud de pulso, la presión arterial, el llenado capilar, la piel, la frecuencia respiratoria, la diuresis y también el estado mental. En cuanto a las etiologías, pues la úlcera péptica gastroduodenal, las varices gastroesofágicas y las lesiones erosivas de la mucosa gástrica. Como mencioné, pues a modo general las hemorragias digestivas altas se dividen en causa varicial y no varicial. Esta diferenciación va a ser importante debido a que va a implicar un cambio en la conducta y en el pronóstico. Y también porque hay una prevalencia de que la hemorragia digestiva alta varicial ha aumentado en los últimos años debido pues al aumento de pacientes con daño hepático crónico, ¿no? Más o menos hay una estimación que van a corresponder al 8% de las hemorragias digestivas altas. Y en cuanto aquí, pues en este cuadrito tenemos, ¿no? el porcentaje en la categoría ulcerosas. En las etiologías pues están las infecciosas,
por Helicobacter pylori, vamos a tener también por citomegalovirus, por virus herpes simples, ¿no? Inducida por AINES, un 30 a 70%. En cuanto a la teoría erosiva inflamatoria, también la esofagitis, que va a estar en un porcentaje del 1 al 17%, una gastritis del 16%, gastritis del 9%. También ¿no? Aquí tenemos las varices esofágicas, las varices gástricas, varices duodenales y una gastropatía portal hipertensiva, en el cual esta última su porcentaje es del 4%, ¿no? Y después también hay malformaciones vasculares, tumores y traumática postquirúrgica. En cuanto pues a las causas de hemorragias no variciales, como primera tenemos la úlcera gastroduodenal. Esta pues corresponde a un defecto de la mucosa, ¿no? Eh, esta constituye la primera causa de hemorragia digestiva alta. Va a haber una clasificación en cuanto a esta, ¿no? Que es la clasificación de Forrest, que ya lo van a explicar más adelante, ¿no? En el cual pues es útil porque nos va a determinar la conducta y también pues estima la posibilidad de resangrado que presenta, ¿no? En cuanto a los factores predisponentes al desarrollo de esta, pues destaca la infección por Helicobacter pylori, que es presente en un aproximado del 90% de las úlceras duodenales y en 70% de las gástricas. También pues hay el consumo de AINES, ¿no? Lo que lleva a un trastorno de la barrera protectora gastroduodenal y va a haber un riesgo pues, de desarrollar úlceras, ¿no? En el estómago y duodeno. Más o menos un 20% de los pacientes con uso crónico van a generar esas úlceras y también como otros factores tenemos el tabaco, consumo crónico de alcohol también, ¿no? Como segundo punto, pues están las erosiones de la mucosa gástrica. Estas pues provocan hemorragias y es una de las causas más frecuentes, vendría a ser la ingesta de AINES, ¿no? Seguido por la ingesta de alcohol y también condiciones de estrés, ¿no? Como tercer punto está la lesión de Mallory Weiss, que esta vendría a ser una laceración traumática, ¿no? No penetrante del estómago proximal o del estómago distal. Y esta pues va a estar producida por el aumento súbito de la presión abdominal. Luego, como siguiente punto, tenemos la lesión de Delafoy. Esta pues vendría a ser una lesión vascular. Se presenta como, este es un vaso pues de gran calibre, tortuoso, superficial, que va a comprimir la mucosa y cuya erosión, por exposición al ácido, ¿no? Va a llevar a una hemorragia. Y esta suele ser pues masiva y recurrente. En cuanto a las partes, pues suele ser más frecuente en el cuerpo y la parte alta del estómago. Sin embargo, también la bibliografía menciona de que se puede encontrarse en el duodeno y en el esófago distal. Como siguiente punto, tenemos la esofagitis. Eh, tenemos que se va a apoyar en que van a presentar antecedentes como, por ejemplo, pirosis, dolor retroesternal, disfagia, manifestaciones de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y para el diagnóstico definitivo, pues se tiene que usar la endoscopía. En cuanto a las lesiones vasculares, vamos a tener dos. La primera es, pues, la ectasia vascular antral, ¿no? Y la segunda es la angiodysplastia. Bueno, en cuanto a la angiodysplastia, pues esta es una enfermedad degenerativa en la que los vasos submucosos se encuentran dilatados y tortuosos. Este es de origen venoso, lo que va a generar pues un sangrado crónico, lento y recurrente. Y es más frecuente en el colon y también puede penetrarse en estómago y duodeno, ¿no? Como última parte, en cuanto a la hemorragia varicel, vamos a tener que los pacientes con daño hepático crónico, ¿no? Van a sangrar por dos causas particulares de su patología, como son las varices gastroesofágicas y la gastropatía portal hipertensiva. Ambas son producidas por el aumento de la presión portal. En cuanto a la gastropatía portal, esta es una alteración de la microcirculación en la pared gástrica debido al aumento de esta presión, ¿no? Provocando pues un estado de congestión y sangrado. Las varices generalmente se ubican en la unión gastroesofágica, ya que esta vendría a ser la más superficial
y de paredes más delgadas, generando así un sangrado en un aproximado del 40% de los casos. Y en cuanto a la mortalidad, pues esta es alta. También vamos a tener que la mayor parte de las muertes se producen después de la recidiva hemorrágica, lo que ocurre en un 30 al 50% de los pacientes entre los 7 a 10 primeros días de la primera hemorragia, ¿no? Bueno, yo voy a continuar con lo que es la evaluación inicial. Primero tenemos que ante la sospecha de una hemorragia digestiva alta o un paciente que sospechemos de esta patología, se debe llevar a cabo un examen inicial, ya sea con la historia clínica del paciente, el examen físico y una evaluación analítica elemental que nos va a permitir asegurar el cumplimiento de 3 principios básicos. Como vemos ahí, uno de ellos es confirmar la presencia de la hemorragia, evaluar la magnitud del sangrado y por último comprobar si la hemorragia va a persistir activa. A continuación voy a mencionar unas cuantas consideraciones básicas que se debe tener en cuenta ante una sospecha o ante un paciente con características de una hemorragia digestiva alta. Siempre que el paciente lo requiera por su situación hemodinámica, se deben priorizar las medidas de reanimación sobre cualquier otro punto. Antes de cualquier cosa se debe restablecer la hemodinamia del paciente, en el caso haya entrado con una gravedad mayor. Adicionalmente, debe obtenerse información que resulte útil tanto para establecer una primera aproximación etiológica como para identificar factores de reconocido valor pronóstico. Después tenemos que la situación clínica del paciente va a determinar las prioridades de actuación, como yo había mencionado, y cuando la condición clínica del enfermo es óptima, se puede realizar ahí recién una anamnesis detallada y una exploración clínica cuidadosa. Sin embargo, cuando se trata de una hemorragia digestiva alta masiva, que provoca un shock hipovolémico en el paciente, dado el grave riesgo vital, es necesario primero iniciar las maniobras de reanimación, que esto va a restituir la estabilidad cardiovascular y así asegurarnos la perfusión adecuada de los órganos vitales, así obteniendo datos más relevantes a partir de familiares o acompañantes con el cual haya acudido el paciente. Debe confirmarse realmente que se trate de una hemorragia, ya que muchas veces puede confundirse con otras etiologías o patologías. Tenemos acá algunos parámetros clínicos que nos permiten evaluar la magnitud de la pérdida hemática del paciente. Tenemos desde la hemorragia digestiva alta leve hasta masiva. En la leve tenemos que el paciente va a estar asintomático, con las constantes normales, piel normocoloreada, templada y seca, indica una pérdida de hasta el 10% de la volemia circulante. En moderada tenemos la presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca menor a 100 por minuto, discreta vasoconstricción periférica, vamos a encontrar palidez, frialdad, signos posturales positivos, pérdida de un 10 a 25% de la volemia. En cuanto a la hemorragia grave, tenemos la presión sistólica menor a 100, frecuencia cardíaca entre 100 a 120 por minuto, taquipnia, intensa vasoconstricción periférica, tenemos una palidez intensa, frialdad y sudoración en el paciente, entre otras características. También vamos a presentar una inquietud o agitación, también presenta oliguria, signos posturales positivos y una pérdida del 25 al 35% de la volemia. Y en cuanto ya a la hemorragia digestiva alta masiva, tenemos un shock hipovolémico en el paciente. Va a presentar una intensa vasoconstricción periférica y un colapso venoso. También va a presentar agitación, estupor o coma muchas veces, anuria, y su pérdida va a ser superior al 35% de la volemia total del paciente. De acá tenemos algunas consideraciones para confirmar el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Tenemos que el diagnóstico es evidente cuando el enfermo va a estar o ha presentado una hematemesis cuantiosa, también melenas recientes y abundantes.
tenemos que la anamnesis y la exploración física deben descartar que se trate de algunas deposiciones falsamente melénicas, ya sea por una ingesta de determinados alimentos como morcilla, calamares, por la presencia de tinta y entre otros alimentos. Después tenemos algunos fármacos como sales de hierro, bismuto, regaliz, entre otros, que pueden alterar estas deposiciones. En caso de dudas, puede ser útil la búsqueda de evidencias más consistentes, como en presencia de sangre en un aspirado por sonda nasogástrica, y el propio tacto rectal o elevación de los niveles de urea plasmática en determinados casos de pacientes específicos, ¿no? Acá tenemos algunas informaciones relevantes con respecto a la historia clínica que debemos considerar. Una vez conseguida la estabilización del paciente, es conveniente recabar información útil para que el diagnóstico y tratamiento sea adecuado. Es importante interrogar acerca de la ingesta de fármacos con potencial lesivo para la mucosa gastroduodenal, como el ácido acetilsalicílico u otros AINES, que pueden alterar esto en el paciente. Hay que tener en cuenta que una proporción de úlceras secundarias a la ingesta crónica de AINES son asintomáticas hasta que ya llegan a sangrar y el paciente viene a la emergencia. La anamnesis debe también recoger antecedentes de úlcera péptida previa o de síntomas sugerentes que, como algún dolor epigástrico postprandial o alguna aparición nocturna recurrente en el paciente. También la clínica de enfermedad por reflujo gastroesofágico, disfagia, vómitos emitidos con esfuerzo, pérdida inexplicable de peso en el paciente. Muchas veces viene con refiriendo que en los últimos días ha perdido mucho peso con respecto al peso previo que tenía el paciente. También cirugía gastrointestinal previa, algún tratamiento con quimioterapia o citostáticos y cualquier antecedente relativo al padecimiento de discrasias sanguíneas o algunas enfermedades sistémicas que pueda presentar el paciente. Es recomendable el uso de escalas pronósticas para la estratificación precoz de los pacientes de bajo y alto riesgo de hemorragia y posterior sangrado, ¿no? Acá vemos que es importante indagar datos que orienten a la sospecha de una hepatopatía subyacente, como una ingesta enólica, infección crónica por virus de la hepatitis B o C, estigmas cutáneos, alguna hepatopatía crónica, entre otros, ya que esto, al detectarse, se deberá iniciar inmediatamente tratamiento con fármacos vasoactivos y profilaxis antibiótica, para que el paciente no empeore y no llegue a más el estado del paciente. También se debe interrogar acerca de la ingesta de fármacos, como ya he mencionado, potencialmente lesivos para la mucosa gastroduodenal, algún medicamento que pueda agravar la hemorragia, como son anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o algunos fármacos que dificulten la reanimación del paciente, como betabloqueadores o hipotensores en algunos pacientes con alguna patología cardíaca. Acá, como les mencionaba, tenemos un índice utilizado que es el ROCAL para evaluar el pronóstico de la hemorragia digestiva alta. Tenemos algunos parámetros como es la edad y los puntajes respectivos, ¿no? Tenemos la edad, la hemodinamia, con shock, sin shock, cuando presenta taquicardia, hipotensión, comorbilidades, si tiene enfermedades asociadas, graves o insuficiencia renal, cirrosis o alguna neoplasia que puede dificultar, ¿no?, el estado del paciente, alguna endoscopía realizada, si ha habido lesiones o alguna neoplasia, como ya he mencionado, que es muy importante, nos ayuda a la reanimación del paciente, saber estos patologías subyacentes. Algún riesgo, bueno, acá ya se ven los riesgos según el total de los puntos que dan de acuerdo al parámetro evaluado en el paciente. Y cuando es riesgo bajo vamos a tener menor o igual a 2 puntos en todos esos parámetros. El riesgo intermedio entre 3 y 4 puntos, y en riesgo alto vamos a tener más de 5 puntos evaluando cada parámetro, ¿no? Eso sería todo. Doy paso a mi compañera para que hable sobre las medidas iniciales. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las medidas iniciales, acerca de la patología que se está tratando hoy en día.
Para ello, hablaremos de la evaluación hemodinámica y reposición de la volemia. No olvidar que cuando la hemorragia digestiva alta, ahorita vamos a recordar lo que mi compañera acaba de mencionar hace unos instantes, que es cuando consideramos una hemorragia digestiva leve, moderada, grave y masiva. Estos necesitan una evaluación hemodinámica y de ser el caso que se necesite una evaluación, vemos un estado de gravedad, vamos a ver una reposición de la volemia. Entonces, hay que recordar lo siguiente, que la hemorragia digestiva leve, los pacientes son asintomáticos, constantes normales, piel normocoloreada, templada y seca, y indica una pérdida hasta el 10% de la volemia circulante. Cuando la hemorragia digestiva es moderada, la presión sistólica es mayor de 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto. Hay una discreta vasoconstricción periférica como la palidez y la frialdad, signos posturales positivos, pérdida de un 10 a 25% de la volemia. Cuando la hemorragia digestiva es grave, la presión sistólica es menor de 100 y la frecuencia cardíaca oscila de 100 a 120 latidos por minuto y ya estaríamos en un rango de la taquicardia. Podríamos observar taquipnea, intensa vasoconstricción periférica, palidez intensa, frialdad, sudoración, inquietud o agitación. Oliguria, signos posturales positivos, pérdida del 25 al 35% de la volemia. Y por último, cuando ya la hemorragia digestiva ya es masiva, podríamos observar un shock hipovolémico, una intensa vasoconstricción periférica y colapso venoso, agitación, estupor o coma y eniuria. También una pérdida superior del 35% de la volemia, nosotros vamos a considerar que ya la hemorragia digestiva es masiva. Algunos signos clínicos, como la presencia de una piel pálida, sudorosa y fría, que reflejan un estado neurovegetativo alterado, corresponde a una situación de inestabilidad hemodinámica. Por el contrario, la presencia de una piel caliente, normocoloreada y seca, supone un estado neurovegetativo intacto equivalente a una situación de estabilidad hemodinámica. Entonces, cuando nosotros sospechemos de una hemorragia digestiva alta, vamos a tener que preguntarnos, ¿se ha confirmado la hemorragia? Si la respuesta es no, hay que probar un diagnóstico alternativo. Pero si la respuesta es sí, vamos a colocar dos vías periféricas gruesas y analíticas y reserva de sangre, volemia, transfusión, coagulación, IBP, de 80 miligramos bolus endovenoso, y si vemos que es hemodinámicamente estable, si la respuesta es sí, podemos realizar una endoscopía antes de las 24 horas, y si la respuesta es no, podríamos hacer una reanimación precoz hasta la estabilización. Nos preguntamos, ¿hay estabilización? Si la respuesta es no, este paciente ingresa a UCI a hacer una endoscopía inmediata. Ahora, estos parámetros que hemos visto de manera rápida, o de manera grosso modo en un cuadro, vamos a observarlo ahora detalladamente. En primer lugar, la evaluación hemodinámica y reposición de la volemia, nosotros tenemos que aplicar lo que son las medidas generales. Se va a disponer de un buen acceso venoso, al menos con dos cánulas intravenosas cortas de grueso calibre de 16G o 14G. ¿Qué es esto? Acá les he traído un diagrama. Cuando nosotros vamos a usar lo que son las cánulas intravenosas, por ejemplo, de 14G, es cuando hay un quirófano, hay emergencias o hay transfusiones. Cuando es 16G, también es cuando hay un quirófano, emergencias y transfusiones. 18G es nutrición parenteral, transfusiones y grandes volúmenes de fluido. 20G, medicaciones, transfusiones y grandes volúmenes de fluido. 22G, medicaciones, transfusiones y fluidos. Y 24G, cuando necesitas infusiones de corta duración, cuando los pacientes son geriátricos o cuando los pacientes son pediátricos. Es así que, conociendo ya este concepto, en el caso de una hemorragia digestiva, vamos a tener que poner al menos dos cánulas intravenosas cortas de grueso calibre para que puedan permitir una rápida infusión de líquidos hacia el cuerpo. Además de poner un catéter grueso y corto, permeable a la infusión de líquidos o sangre más rápida que una larga vía central. Es importante recordar que se deben reservar 4 unidades de concentrado de hematides ya tipiados en el banco de sangre que podrían ser utilizadas de forma inmediata si es necesario. Y ahorita vamos a ver unos parámetros a los cuales nosotros vamos a decir o vamos a dar lo que sería transfusión sanguínea. Pero lo importante de recordar es que en la hemorragia digestiva alta, las medidas de reposición volémica son, como podríamos decirle, de emergencia, porque la disminución, nosotros sabemos que una disminución de la volemia en el cuerpo podría causar daño de otros órganos nobles que son importantes. Es así que se debe evaluar una reposición volémica. Ahora, para eso nosotros, ¿qué le vamos a dar? Para la reposición de la volemia le vamos a dar unos cristaloides, que es una solución salina fisiológica o ringer lactato, o coloides como la gelatina, dextranos, etcétera,
a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los órganos vitales, lo que se puede conseguir manteniendo una presión sistólica mayor de 100, una PVC de entre 0 a 5 milímetros de mercurio y una diuresis mayor de 30 mililitros por hora. No es necesario transfusiones sanguíneas para reponer la volemia y es recomendable ajustar la reposición a las necesidades de cada caso para evitar daño al paciente también. Entonces, en algunos casos, la transfusión sanguínea es necesaria. Para ello, acá leí un artículo acerca de cómo es que nosotros podíamos decir o cuándo un paciente necesitaba una transfusión sanguínea. Y había visto que en un reciente estudio, en pacientes con una hemorragia digestiva aguda, con una estrategia transfusional restrictiva, que quiere decir que bajo cierto parámetro, recién nosotros le vamos a dar una transfusión, que consiste, mejor dicho, en transfundirla cuando la hemoglobina es menor o está debajo de 100 gramos por decilitro para mantenerla entre 7 y 9, es más efectiva que una estrategia de reposición o transfusión liberal con un umbral de transfusión más superior, por decirlo así, cuando la hemoglobina está en 9 gramos por decilitro, y el objetivo sería mantenerla entre 9 y 11. Entonces, cuando los pacientes se encontraban por menor de 7 gramos por decilitro en una hemorragia digestiva alta, era mejor darle, o bueno, se podía dar una opción, darle lo que sería la transfusión sanguínea, en vez de los pacientes que se encontraban en 9 gramos por decilitro, donde la reposición volémica, con lo que hemos mencionado anteriormente, es suficiente. ¿Sí? Hay algunas excepciones, como por ejemplo los pacientes de alto riesgo, incluyendo ancianos, aquellos que tienen comorbilidad cardiovascular o respiratoria, se debe considerar las transfusiones ante los niveles de menores de 8 a 9 gramos por decilitro, pero son excepciones, no una población en particular. Y la reposición de la volemia, mejor dicho, acá se ha movido la PPT, pero era los factores de coagulación. Hay algunos pacientes que necesitan ser anticoagulados por encima del rango terapéutico e incluso dentro de dichos rangos están anticoagulados, entonces se le debe administrar 10 miligramos de vitamina K intravenosa en estos pacientes. En caso de una hemorragia masiva debe considerarse la utilización de crioprecipitados y la anticoagulación puede reiniciarse tan pronto como se controla la hemorragia, dependiendo del balance riesgo-beneficio. Hasta su reinicio puede ser útil el empleo de una heparina a dosis profilácticas, que es como el anticoagulante más conocido, el que más se usa también. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Las actuaciones iniciales, en primer lugar, va a ser la anamnesis, confirmar que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta y una evaluación hemodinámica. Después de que nosotros hicimos este primer paso, vamos a poner 2 vías periféricas gruesas, reservar 2 concentrados de Matías, si es que caso el paciente lo necesita, una analítica con prueba de coagulación, un tacto rectal y no, o por ejemplo podremos hacer un lavado gástrico, una reposición de la volemia, una dieta absoluta, estratificar el riesgo de la hemorragia digestiva alta, que ya lo ha mencionado mi compañera, ya lo hemos mencionado, valores de saturación de oxígeno y estado de la conciencia. La transfusión se va a hacer cuando la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro, sin patología cardiovascular, y para mantener la hemoglobina entre 7 y 9, y cuando la hemoglobina es menor de 10 o menor o igual de 10 gramos por decilitro y hay patología cardiovascular, para mantener la hemoglobina entre 9 y 10. Y la coagulación, cuando un UINR supraterapéutico, vamos a corregirlo, y cuando hay un INR en el rango terapéutico, no hay evidencia individualizar el tratamiento para no retrasar la gastroscopía. La hemorragia no activa, podríamos darle una vitamina K de 20 miligramos intravenosa, y en una hemorragia activa, una vitamina K intravenosa y concentrado de factores protrombóticos como el dabigatran y el rivaroxaban. Suspender el tratamiento, y en la hemorragia grave valorar la infusión de concentrado de factores protrombóticos. Entonces, este es como un resumen de las medidas iniciales que nosotros deberíamos usar cuando hay una hemorragia digestiva alta. Acá es solamente recordar lo que les había mencionado en cuadros anteriores, como las maniobras de reanimación y estabilización hemodinámica, el manejo, poner 2 vías periféricas gruesas, se obtendrá una analítica, siempre pedir una analítica de un hemograma, prueba de coagulación, función hepática, función renal con ionograma, o ver los iones, y el aumento de la urea en cifras de creatinina normales es un dato subjetivo de hemorragia digestiva alta, aunque su fiabilidad en este caso es solamente moderada. Reservar los 2 concentrados de Matías, reponer la polemia con cristaloides y indicar una dieta absoluta en los casos que sea necesario una realización de endoscopía. Además, en los criterios de transfusión,
Lo hemos mencionado cuando los pacientes están menor de 7 gramos por decilitro para que la hemoglobina se centre entre 7 y 9 gramos por decilitro. Y en pacientes con patología cardiovascular y o hemorragia activa se recomienda la transfusión para mantener la hemoglobina entre 9 y 10 gramos por decilitro. Dentro de la coagulación, no anticoagulación, sino coagulación, vamos a ver a los decumarínicos. En pacientes con niveles supraterapéuticos de INR se recomienda la corrección de la coagulación hasta niveles terapéuticos, incluso antes de la intervención de diagnóstico terapéutica como la endoscopía. En caso de hemorragia activa e inestabilidad hemodinámica, la corrección se realizará de forma urgente, administrando vitamina K y concentrado de factores protrombóticos, y el ASD-SOD se recomienda suspender temporalmente los ASOD en pacientes con sospecha de hemorragia aguda, en coordinación con el hematólogo y el cardiólogo. Es así que ya para finalizar, en la sospecha de una hemorragia digestiva alta, primero debemos hacer la evaluación primaria de los signos de inestabilidad. Si la respuesta es no, el paciente se encuentra estable, hay signos vitales normales, sin sangrado activo, vigil y orientado. Vamos a hacer una evaluación secundaria y estratificación de los riesgos. Vemos la escala de Blood-Short-Rockall y si nos preguntamos si es de bajo riesgo, y si es así, un estudio no urgente, consideramos al paciente ambulatorio en 48 horas. Pero si el paciente, ante la respuesta, hay signo de inestabilidad, la respuesta es sí, entonces vemos que el paciente es inestable. Podría haber shock, hematemesis activa, compromiso de la conciencia y riesgo de descompensación. Nosotros haremos un monitoreo, vamos a la volemia, IBP en dosis altas, eritromicina, considerar los hemoderivados precoces y reversión de la anticoagulación. Vamos a reevaluar y podemos ver que podría ser de origen varicial, que ahorita lo van a explicar mis compañeras, y no me voy a adelantar, podríamos considerar una hospitalización, dar ceftriaxona y terlipresina. Entonces, si persiste inestable, si la respuesta es sí, podemos considerarlo un EDA emergente o menor de 12 horas, hacer una radiografía intervencional y una cirugía. Si la respuesta es no, hacemos el estudio endoscópico dentro de las 24 horas. Un punto importante a recalcar acá es que se recomienda que los pacientes estén hemodinámicamente estables para hacer los estudios de diagnóstico como la endoscopía, pero hay excepciones a la regla, por decirlo de algún modo, donde la endoscopía no está necesariamente predispuesta a la estabilización del paciente, sino que podría ocurrir cuando esto no se ha suscitado aún. Muchas gracias. Le daré el paso a mis compañeras para que hablen sobre el tratamiento. Sí. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco más del tratamiento de las hemorragias digestivas altas variciales. Bueno, primeramente vamos a hablar de la terapia farmacológica. Si bien artículos sobre todo nos muestran de que el tratamiento hemodinámico de primera elección es el empleo precoz de agentes vasoconstrictores, que sobre todo vamos a ver que reducen el flujo de la presión portal. Esto sobre todo que va a estar relacionado con el tratamiento claro endoscópico, con lo que es la ligadura de bandas elásticas, que se va a explicar un poco más adelante. Entre los fármacos vasoactivos que sobre todo disminuyen este flujo sanguíneo portal, tenemos tanto la vasopresina, que se usaba antiguamente, que ahora sobre todo se usan los análogos, que es la terlipresina y el loctrotide. Vamos a ver que son, como grupo, estos han mostrado que son medicamentos vasoactivos que sobre todo van a reducir la mortalidad y mejorar la hemostasia en pacientes con sobre todo una hemorragia aguda por varice. Pero vamos a ver que como fármaco individual tenemos la terlipresina, que es un fármaco que ha mostrado mucha eficacia, ¿no? En este caso vamos a ver que tenemos que la terlipresina es un potente vasoconstrictor que, como ya lo expliqué, reduce el flujo sanguíneo y la presión portal, así como también el flujo sanguíneo de las colaterales esofagogástricas, y esto vamos a ver que consecuentemente se va a ver la presión en cuanto a las varices. Pero, sin embargo, vamos a ver que tiene un potente efecto vasoconstrictor que no se limita a lo que son territorios esplénicos, por lo que debe usarse, por lo que no debe usarse en lo que son los pacientes con cardiopatía o vasculopatía isquémica. En cuanto a sus indicaciones, vamos a ver que la terlipresina se puede iniciar en bolos de intravenosos de 2 miligramos 4 horas hasta 48 horas, después de sobre todo lograr lo que es la hemostasia, y se va a mantener habitualmente en cuanto a 72 horas más a mitad de dosis, es decir, 1 miligramo cada 4 horas.
Si hablamos un poco más de lo que son un tratamiento específico por la causa de una varices esofágica, esto claro, diagnosticada o por una terapia endoscópica, vamos a ver que existe tanto la ligadura endoscópica, que vamos a ver que tiene una alta eficacia y una baja tasa de complicaciones, y tenemos también la escleroterapia endoscópica. Si nosotros hablamos de estas varices esofágicas sangrantes, que generalmente vamos a ver que se trata principalmente con una terapia endoscópica, seguida, claro, de la ligadura endoscópica, que es la más, que sobre todo tenemos que ver que es la principal. Esto porque, sobre todo, claro, por la alta eficacia, ¿no? Pero vamos a ver que la escleroterapia endoscópica también ha mostrado que es altamente eficaz, pero vamos a ver que sobre todo se asocia a tasas de complicaciones mayores que lo que es la ligadura endoscópica, por lo cual no está recomendada como primera línea. En general, vamos a ver que sobre todo esta ligadura endoscópica se da como tratamiento inicial, y en casos de que falla los intentos iniciales de la ligadura endoscópica, podemos empezar con lo que es una escleroterapia endoscópica. En cuanto al manejo inicial, vamos a ver que sobre todo la endoscopía superior diagnóstica se puede realizar antes de lo que son la colocación de bandas, sobre todo para examinar el tracto gastrointestinal superior e identificar las varices esofágicas. Esto vamos a ver que se requiere un tratamiento, y en cuanto al objetivo, vamos a ver que esta endoscopía se debe realizar dentro de las 12 horas posteriores a la presentación. Y claro que también se puede administrar lo que es la eritromicina, que esto sobre todo debe ser antes del procedimiento, sobre todo que va a ayudar a limpiar el estómago de la sangre. Bueno, vamos a ver que la ligadura endoscópica es similar a lo que es las bandas hemorroidales. Vamos a ver que esto sobre todo consiste en colocar pequeñas bandas elásticas alrededor de lo que son las varices, ¿no? En cuanto a los 5 centímetros distales del esófago. Tanto las varices esofágicas como las varices gastroesofágicas tipo 1, estas que están a lo largo de la curvatura menor del estómago, y las gastroesofágicas tipo 2, que están a lo largo de la curvatura mayor del estómago, vamos a ver que pueden tratarse mediante lo que es la escleroterapia o también la ligadura endoscópica. Pero, ¿en qué casos no se permite esa terapia de la ligadura endoscópica y la escleroterapia? De la escleroterapia endoscópica, vamos a ver que cuando tenemos las varices gástricas aisladas, no se les recomienda. Hablando un poco más tanto de las varices esofágicas, de la profilaxis, sobre todo primaria, vamos a ver que esta profilaxis primaria va a estar en los pacientes, sobre todo, se aplica los beta-bloqueantes, que vamos a ver que son los no cardioselectivos, como tenemos al propanolol o al nadolol, que vamos a ver que esto reduce sobre todo aproximadamente a la mitad del riesgo de la hemorragia. Esta terapia profiláctica, vamos a ver que es el objetivo de tratar el tratamiento y prevenir sobre todo la aparición de las primeras hemorragias por ruptura de varices en pacientes que nunca han sangrado. Si bien tenemos un riesgo de presentar hemorragias variciales en pacientes, o mayormente en pacientes con varices de gran tamaño, que son mayor a 5 milímetros, se presencia de signos también rojos en la pared o una mala función hepatocelular. El tratamiento con estos beta-bloqueantes, vamos a ver que la dosis inicial, si vemos del propanolol sobre todo, su dosis inicial está entre los 20 miligramos dosis 2 veces al día, y la dosis media entre un 60 y la dosis máxima entre un 166 miligramos, también 2 veces por día. En el caso del nadolol, tenemos una dosis inicial que podemos empezar con 20 miligramos día, la media, y de 60 miligramos día la máxima, y de 240 la máxima. En un 15% vamos a ver que de estos pacientes se ha visto que tenemos efectos adversos que sobre todo nos obligan a reducir sobre todo la dosis, o en algunos casos abandonar el tratamiento.
¿Y cuáles son estos efectos? Vamos a ver que comúnmente son el cansancio, la bradicardia, la disnea, el broncoespasmo. También podemos tener el insomnio, la apatía y también la disfunción eréctil. Por ello, vamos a ver que sobre todo estudios han sugerido que el uso de betabloqueantes podrían empeorar el pronóstico de los pacientes también con ascitis refractaria. En caso de los efectos secundarios, vamos a ver que se ha sugerido que existe la interrupción brusca si nosotros tenemos una interrupción brusca en cuanto a este tratamiento, podemos favorecer a la aparición de hemorragias. Esto sobre todo por un fenómeno de rebote en la presión sobre todo portal y la varicial. Es por ello que no existe una demostración en sí refractaria de este efecto, pero vamos a ver que sobre todo se recomienda que si queremos sacar el fármaco o restituirlo, se debe ser siempre gradualmente. Una vez instaurado el tratamiento farmacológico, vamos a ver que no es necesario realizar lo que es una endoscopía de seguimiento, pero en algunos casos, claro que hay excepciones. Vamos a ver que es por algún motivo se realiza esta endoscopía, sobre todo por los hallazgos referentes a las varices esofágicas, es decir, eventualmente una descripción de un aumento del tamaño o la aparición de los signos rojos. Tampoco se recomienda promover un cambio en cuanto a la actitud terapéutica, ¿no? Un ejemplo es que sustituir los betabloqueantes por una ligadura. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que la combinación de tratamientos farmacológicos más la ligadura endoscópica no ofrece alguna ventaja a lo que es un uso aislado de cualquiera de ellos. Por ello, no se recomienda en la profilaxis primaria lo que es la ligadura endoscópica. Y como resumen, bueno, acá tenemos un diagrama en donde vamos a ver que si nosotros tenemos una sospecha de lo que es una hemorragia digestiva o sobre todo una varices esofágica, siempre se debe emplear primeramente un fármaco vasoactivo, como hemos visto que principalmente es la terlipresina, antibióticos de reposición, también cuidados de volemia, la endoscopía, que es la terapia endoscópica de primera línea, que esto nos va a confirmar que la hemorragia es por estas varices esofágicas y por ello podemos darle el tratamiento de una ligadura o la esclerosis si la ligadura no es posible, ¿no? ¿Cómo controlar la hemorragia? Bueno, sí podemos continuar sobre todo estos vasoactivos por 2 a 5 días e iniciar la profilaxis secundaria. En el caso de que no se pueda hacer ello, se puede evaluar la gravedad. En el caso de que sí es leve, considerar un nuevo tratamiento endoscópico y sobre todo el control de la hemorragia, ¿no? Si se controla, bueno, ahí está. Y en el caso de que no se controle la hemorragia, podemos pasar a las DPPI de rescate, que voy a hablar un poco más adelante de ello, y sobre todo en el caso de las hemorragias de alto riesgo, en el caso del Child-Pugh-B o la hemorragia activa del Child-C, si este es el caso, se puede considerar el DPPI precoz también y un tratamiento agudo y de prevención recidiva. Bueno, en el caso de que la hemorragia digestiva alta sea por una varices gástrica, vamos a ver que las varices intragástricas sangrantes, sobre todo tenemos que se puede tratar con el octreótido o somatostatina o la terlipresina también como fármacos, un taponamiento con balón y seguido de la inyección de cianocrilato. Si bien tenemos que las prevalencias de varices gástricas en pacientes, sobre todo con cirrosis, se estiman aproximadamente un 17%, de acuerdo a su ubicación dentro del estómago. Vamos a ver que las varices gastroesofágicas se clasifican como varices esófago-gástricas, que vamos a ver la 1 o también la 2, o también tenemos varices gástricas aisladas. En el caso de que las varices gástricas, bueno, el tratamiento endoscópico es también de primera línea de selección, seguido de estas inyecciones de lo que es el cianocrilato, que se puede usar tanto el N-butil de cianocrilato como el isobutil-2 de cianocrilato. Estas son sustancias, bueno, que polimerizan en contacto con la sangre. Es una técnica que ha mostrado
o lograr el control de las hemorragias agudas por varices gástricas, sobre todo en más del 90% de los casos, y ser más eficaz que la ligadura endoscópica, en este caso de lo que son las varices gástricas. Vamos a ver que las varices gástricas frecuentemente también vuelven a sangrar a pesar del exitoso inicial tratamiento endoscópico, y por ello se ha vuelto el resultado, con la excepción del tratamiento con cianocrilato, es el tratamiento de elección. Pero vamos a ver que también esta inyección de cianocrilato muestra complicaciones. Una de ellas puede ser el resangrado, debido sobre todo a la extrusión del yeso del pegamento, o también puede ser el tromboembolismo de cianocrilato, que en estos casos, si nosotros tenemos un tromboembolismo de cianocrilato, la terapia que se puede emplear en esos pacientes puede ser un taponamiento con la sonda de Linton-Naschel, que se podría utilizar como puente de tratamiento derivativo en casos de lo que son también hemorragias masivas o incoercibles. En estos pacientes también es importante el DPPI, que ha mostrado una eficacia del 90% de tasas de recidiva. En el caso de que nosotros tengamos también una formación, otra de las complicaciones son la formación de úlceras gástricas, y también tenemos las varices gástricas aisladas, que se producen sobre todo por un tromboembolismo esplénico. En este caso tenemos una hipertensión portal prehepática, y la esplenectomía como tratamiento curativo se ha mostrado en este caso. En el caso de que tengamos unas varices fúndicas de gran tamaño, vamos a ver que frecuentemente se ha observado la presencia de una gran colateral esplenorrenal, que en este caso, ¿cuál es la terapia dar al paciente? La terapéutica, sobre todo, vamos a ver que es la obliteración retrógrada intravascular del shunt esplenorrenal. Esto sobre todo va a consistir en que es una técnica de canulación de la vena renal izquierda a través de la vena yugular femoral, en donde vamos a ver sobre todo que existe una oclusión de la misma con balón posterior a lo que es la inyección de un esclerosante para trombolizar el shunt. Asimismo, también tenemos tratamientos alternativos que nosotros podemos, si no funciona la inyección de cianocrilato, podemos emplear en pacientes, como puede ser la ligadura con banda, que en este caso, o también el early tips, las inyecciones de trombina, o también las bandas y asas desmostables. En este caso también tenemos acá un diagrama que es como resumen, que en caso de las hemorragias digestivas por varices gástricas, también nosotros debemos emplear principalmente un antibiótico y reposición cuidadosa de volemia, un tratamiento de fármacos vasoactivos también, la endoscopía, que siempre se debe dar en casos de que tengamos para ver si esa hemorragia digestiva alta es por una varices esofágica o en este caso una varices gástrica. Tenemos, como hemos visto ya, que puede ser por una varices esófago-gástrica o también la varices esófago-gástricas aisladas. En este caso, podemos ver que la ligadura o adhesión tisular es fundamental en estos casos, o también mantener los fármacos de 2 a 5 días. En el caso de que tengamos una varices gastroesofágica, esófago-gástrica tipo 2 o una varices gástricas aisladas, vamos a ver que sobre todo la adhesión tisular y mantener también los fármacos de 2 a 5 días. ¿Cómo controlamos la hemorragia? Si se controla la hemorragia, bueno, se da la profilaxis secundaria, seguida de una inyección adicional de adhesivos más los beta bloqueantes, pero en el caso de que no se ha controlado, vamos a ver que la inestabilidad del balón del litio nasal puede ser una opción. Asimismo, también podemos dar los DPPI y la embolización, y también la esplenectomía si la hipertensión portal es segmentaria, ¿no? Y sobre todo considerar también el BRTO, sobre todo no candidatos de la DPPI. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Litze para que le explique el otro tratamiento. Ya, gracias, Solen. Bueno, yo voy a continuar el tratamiento de la hemorragia digestiva alta no varicial.
Bueno, recordar que la principal causa va a ser la enfermedad úlcera péptica y es lo que se va a tratar. Tenemos a grandes rasgos un tratamiento no farmacológico en donde, bueno, en la alimentación recordar que el paciente va a estar sin nada por la boca, al menos hasta después de la endoscopia. Si mi paciente se le evaluó y se vio que tenía un bajo riesgo de sangrado, va a poder comer después de la endoscopia. Pero si mi paciente tuvo un alto riesgo, al menos 24 horas hasta después de que se haya parado el sangrado, va a poder consumir, pero solamente dieta líquida. Ahora, ¿mi paciente en qué momento va a poder comenzar lo que sería la actividad física y la actividad laboral? Todo va a poder comenzar siempre y cuando sea de manera progresiva y se evalúe bastante el grado de anemia que ha dejado la gran hemorragia. A nivel farmacológico, bueno, recordar que lo que queremos en una úlcera que está sangrando es que pueda coagular normalmente. En ese caso, la acidez del estómago me va a impedir que ese coágulo de fibrina se mantenga estable y lo que yo tengo que hacer es disminuir esa acidez, por lo cual se usan los inhibidores de la bomba de protones. Se espera poder elevar el pH a mayor a 4, mayor a 5, pero 4, 5, 6 de manera sostenida. Para lo cual se va a usar, bueno, el omeprazol más que todo. Primeramente lo que se va a dar es en forma de bolo a una dosis de 80 miligramos endovenoso y también se va a dar al mismo tiempo lo que sería bueno, después del primero, se va a dar lo que sería el omeprazol en forma de infusión endovenosa a una dosis de 8 miligramos por hora aproximadamente durante las primeras 72 horas del sangrado desde que llegue el paciente, ya que es el mayor riesgo de recidivas de la hemorragia. Después de eso se puede continuar con vía oral, también omeprazol a una dosis de 40 miligramos por día, como se mencionó, después de las 72 horas. En el caso de que yo no tenga un IVP, lo que puedo usar es ocreótido, que sería, bueno, un análogo de la somatostatina, que sabemos que disminuye el ácido clorhídrico y la gastrina, y también se puede dar antagonistas del receptor 2 de histamina. En este caso, bueno, los IVPs lo que van a hacer no va a ser parar la hemorragia, ¿sí? Van a evitar que haya un riesgo de resangrado con este aumento del pH, ¿no? Acá, bueno, el ocreótido o la ranitidina se puede usar cuando no haya un IVP y ambos se han visto que tienen un efecto de, bueno, aumentar el pH, pero tampoco, no tanto de manera sostenida como los IVPs. También se puede usar procinéticos para, bueno, tener una mejor visualización de lo que sería en la endoscopia y se puede usar la eritromicina a una dosis de 250 miligramos endovenosa aproximadamente 20 a 30 minutos antes de la endoscopia. Bueno, una vez que hacemos la endoscopia, el paciente lo que queremos es estabilizar, bueno, estandarizar al paciente, estadificarlo a través de lo que sería el grado de Forrest. Y en la endoscopia lo que vamos a buscar son los estigmas de hemorragia. Y allí vamos a visualizar, bueno, vamos a ver que podemos estandarizar al paciente. El grado 1 va a ser siempre lo que sería una hemorragia activa. El grado 1A va a ser un sangrado en chorro, como si fuera una manguera con el caño bien abierto. En el grado 2, no, eso sería 1A. El grado 1B también el grado 1 en sí es sangrado activo. El grado 1A es sangrado activo en forma de chorro. El grado 1B es sangrado activo pero en forma de sábana. Ambos tienen un alto riesgo de recurrencia de la hemorragia. El grado 2, vamos a tener el primero que va a ser el 1A. No, el 2A, el primero, va a ser un vaso visible en la lesión. Se va a visualizar como si fuera una elevación de la pared y va a tener una coloración diferente al resto del tejido. Lo vamos a ver más adelante. El grado 2B va a ser un coágulo fresco adherido, va a ser un coágulo, todos hemos visto un coágulo que va a estar pegado a la pared, también lo vamos a ver más adelante. Y el 2C va a ser manchas de matina que no van a tener elevación, solo van a ser manchas de matina oscuras en la pared. Y el grado 3 va a ser una lesión con base limpia, va a ser cubierta de fibrina, por lo cual va a tener una coloración más blanquecina. A ver, en este caso estamos viendo, por ejemplo, esta de acá sería el sangrado de chorro, por lo cual va a ser un Forrest 1A. Aquí estamos viendo una elevación de la pared, como ya dijimos, en forma de pezón, con una coloración diferente al resto de la mucosa, por lo cual va a ser un vaso visible que se va a caracterizar por ser un grado 2A. Acá vemos un coágulo en la pared adherido a la pared, por lo cual va a ser un Forrest 2B. Acá vamos a ver la hematina en la pared, como mencionamos, y va a tener un menor
menor riesgo de sangrado, que va a ser un Forres 12. Acá la fibrina, una coloración, bueno, característica blanquecina, que va a ser un grado 3. Ya, entonces eso es cuando el paciente ya lo estamos estandarizando para un Forres, pero para eso tenemos que decidir al paciente llevarlo a la endoscopía. ¿A qué tipo de pacientes vamos a decidir llevarlos a la endoscopía? Tenemos dos posibilidades. A un paciente que esté hemodinámicamente estable, que le hayan perfundido, que lo hayan oxigenado y que haya respondido bien. En este paciente que ya está más estable tenemos hasta un rango de 24 horas para llevarlo a la endoscopía. En cambio, un paciente que también se le ha reperfundido, que también se le ha oxigenado, pero no está respondiendo, que sigue hipovolémico, que sigue taquicárdico, que sigue con hipotensión arterial, que su hemoglobina está menor a 8 gramos por decilitro y que se ve que tiene todavía un sangrado activo porque todavía sigue hematomético o con hematemesis, va a ser un paciente inestable al cual también se le va a llevar endoscopía. A ambos se le va a llevar en endoscopía, ¿no? A un paciente estable como a un paciente inestable. Y allí se le va a estadificar en el grado de Forres y de acuerdo al grado se va a proceder con el tratamiento. El grado 1 de sangrado activo más el grado de vaso visible van a ir a la endoscopía. El grado 2B, donde es un coágulo adherido a la pared, lo que se va a hacer es desprender el coágulo de la pared. Se va a intentar remover el coágulo de la pared y si debajo de este coágulo hay un vaso visible, se va a mandar también todo a la endoscopía. Pero si debajo del coágulo hay una mancha de hematina nada más, se va a proceder como que con lo siguiente, ¿no? El grado 2C y el grado 3 tienen menor riesgo de recurrencia del sangrado y solamente van a continuar con un tratamiento oral de lo que sería el omeprazol. Ya, entonces a estos pacientes que se les está mandando la endoscopía en los primeros grados del Forres, la endoscopía se puede dividir en un efecto, bueno, el mecanismo puede dividirse a través de un efecto químico, un efecto técnico de contacto o un efecto mecánico, todo con el objetivo de parar la hemorragia y bueno, producir la hemostasia, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, acá la imagen, tenemos la úlcera, ¿no? No hay mucosa, no hay submucosa, y solamente es el sangrado expuesto y el vaso expuesto y hay sangrado acá. Voy a sacar acá. En este caso, el primer efecto sería el efecto químico, donde se puede inyectar lo que sería la adrenalina. Recordar que la adrenalina es un vasoconstrictor y va a favorecer el espasmo muscular, el proceso de hemostasia en sí del propio vaso, por lo cual sí se puede usar, pero la adrenalina nunca se va a usar como monoterapia en sí, siempre se tiene que acompañar ya sea con un efecto térmico o con un efecto mecánico, pero nunca como monoterapia por sí sola. En lo que sería el efecto térmico se puede usar la electrocoagulación o la termocoagulación, en donde lo que va a hacer es que, bueno, se va a usar lo que sería la sonda se va a pegar al vaso y se va a comprimir el vaso para poder ocluir y producir la coagulación. Y también se puede usar el efecto mecánico, en donde ya se puede usar para reducir el sangrado, lo que sería el hemoclips o la ligadura de bandas. Acá sería más que todo un resumen, en donde tenemos un paciente con sospecha de hemorragia digestiva de origen ulceroso. Este paciente, después de haberle hecho todo lo que sería la evaluación inicial que ya se mencionó, que le mencionó mi compañera, lo que se va a hacer si es que tengo una sospecha de úlcera es darle intravenoso, lo que sería un bolo de omeprazol 80 miligramos y también voy a continuarlo con infusión 8 miligramos por hora durante 72 horas. Si este paciente está estable. Si no está, está inestable, también le administro esto, pero de frente lo mando a lo que sería la endoscopía urgente. Y a todo paciente que le hago la endoscopía lo voy a estadificar. Voy a ver si tiene un sangrado activo, un vaso visible no sangrante. Y lo que va a hacer es, estos pacientes, como ya se mencionó, un tratamiento endoscópico, se le va a inyectar lo que sería la adrenalina, diluido en cloruro de sodio 1 por 10.000. Y nunca como monoterapia, siempre acompañado de un clip, acompañado de la inyección de la trombina o del método esclerosante. Y si mi paciente tenía un coágulo adherido, lo remuevo. Y si tenía, como ya se mencionó, un vaso visible, lo voy y lo mando a la endoscopía. Y si tenía, bueno, solamente hematina o fibrina, ya continúo con lo que sería omeprazol por vía oral. Después de todo lo que sería estas del tratamiento endoscópico, mi paciente puede responder y bueno, y producirse el control de la hemorragia. En el caso de que haya un fracaso, puedo continuar haciendo lo que sería
un segundo tratamiento endoscópico, y si el paciente tampoco responde, se puede, bueno, ya pasar a lo que sería la cirugía, y ahí sí le va a hacer un tratamiento angiográfico al paciente. Eso sería todo, gracias. Bueno, muy bien, agradecemos la exposición de sus compañeros. ¿Alguna pregunta del auditorio o de los presentes? ¿Ninguna pregunta? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, está todo claro. A ver, algunos comentarios, ¿no? Primero una aclaración, la angiodisplasia no es una enfermedad crónica en realidad, ¿no? La angiodisplasia es simplemente considerada como sinónimo de una lesión vascular nada más, ¿sí? Entonces, no es raro, en realidad es frecuente que pueda haber una angiodisplasia, ¿sí? A veces asociado a la edad. Dicen que muchos de nosotros podemos tener angiodisplasias o lesiones vasculares, solo que no sangran, ¿no? Sangran en determinadas oportunidades cuando ese balance de factores protectores y agresores de la mucosa se altera, ¿no? ¿Sí? Me pareció lo interesante lo que al final, una de las últimas diapositivas que comentaba su compañera en relación a lo que es al inicio de la dieta. Y es cierto, no todo paciente tiene que estar necesariamente, un paciente que presenta hemorragia digestiva tiene que estar en NPO, o sea, nada por vía oral, no. Si si tiene una evaluación endoscópica y el paciente está hemodinámicamente estable, ¿sí? Y la causa del sangrado es considerada una causa, digamos, o es considerada una lesión con bajo riesgo de resangrado, imaginemos una úlcera Forrest 3, por ejemplo, el paciente puede iniciar dieta ya de inicio, no hay necesidad de tener una semana, y eso es, y a veces es lamentable ver que esto no ocurre, ¿no? A veces es lamentable que hospitalizan a un paciente con un Forrest 3 estable hemodinámicamente, una buena hemoglobina incluso, y lo tienen una semana en NPO vía oral con IEPS endovenoso. Y eso no está bien, ¿ya? Entonces, no todo paciente tiene que estar en NPO necesariamente. Al inicio, podemos dejar en NPO las 24 48 horas, pero no es porque la dieta va a favorecer un sangrado o un resangrado, no. Sino muchas veces dejamos en NPO las 24 48 horas cuando consideramos que la lesión que tiene el paciente, la lesión causante del sangrado, tiene alto riesgo de resangrado. Imaginemos un Forrest, digamos un Forrest de 1A, por ejemplo, 1B o 2A, o que el sangrado haya sido varicial. Entonces ahí le dejas en NPO, ¿por qué? Porque dices, ¿no? Tal vez esta lesión puede volver a sangrar, o sea, resangrado. Por lo tanto, voy a tener que entrar nuevamente con la endoscopía o con el endoscopio. Por lo tanto, no me conviene tener un estómago con restos de alimentos porque me va a dificultar la evaluación. Es por ese motivo que le dejas en NPO. Pero si tú estás frente a un paciente con una lesión con bajo riesgo de resangrado, en realidad le puedes dar dieta inmediatamente. ¿Ya? Eso es uno. Lo otro, no todo paciente requiere estar hospitalizado. Por eso sus compañeros han mencionado, ¿no es cierto? ¿No? La escala de Glasgow, ¿no? De Rockall, perdón. Y un paciente que tiene un riesgo bajo puede ser dado de alta inmediatamente. Se va por la emergencia, le hacen su endoscopia y se puede ir a la casa. No necesariamente tiene que permanecer igual una semana o 2 semanas hospitalizado. Tener hospitalizado un Forrest 3, por ejemplo, una semana es innecesario. Estás generando mucho gasto al sistema de salud. Y en el sistema de salud ahora también se valora lo que es la parte económica. ¿Ya? No solamente es tratar, sino que se tiene que hacer una medida que sea, eh, digamos, consuma menos recursos, ¿ya? Al sistema de salud. ¿Sí? Entonces, eso en relación a cuántos días debe permanecer hospitalizado. Ahora, ¿requiere o no requiere hacerse una endoscopía? Eso mucho va a depender, lo comentábamos hoy día con el grupo, va a depender mucho de, por ejemplo, las condiciones en las cuales tú laboras.
si tú estás en una institución donde hacer una endoscopía es sencillo, ¿ya? Es fácil y hay cupos, o sea, hay disponibilidad de tiempo, de turnos, digamos, para hacer una endoscopía, pues no hay problema, le harás la endoscopía, no hay ningún problema. Pero si tú laboras en una institución donde no hay endoscopía, donde tal vez las oportunidades para hacer un procedimiento son limitadas porque son pocos turnos para hacer el procedimiento, pues probablemente vas a valorar cómo está el paciente, ¿ya? Una valoración clínica y tal vez le vas a dar de alta sin que se haga la endoscopía, ¿ya? Entonces todo depende dentro del contexto en el cual tú te desempeñas, ¿ya? En cuanto al tratamiento, bien lo que han dividido, ¿no? Una cosa es un manejo de hemorragia digestiva por hipertensión portal y otra diferente por hemorragia digestiva por no hipertensión portal o llamada no varicial, ¿no? Por hipertensión portal es muy importante los fármacos. Los fármacos como la octreotida y terlipresina pueden hacer que disminuya la presión en el sistema porta y eso va a detener el sangrado, además del tratamiento endoscópico. Entonces, en hemorragia por hipertensión portal hay dos métodos, ¿no? Fármacos y endoscópico. Mientras que en la hemorragia digestiva no varicial, los fármacos generalmente no detienen el sangrado, como ya se ha explicado, ¿ya? Se requiere necesariamente un tratamiento endoscópico. Los fármacos pueden ayudar a estabilizar el coágulo en el caso de una úlcera, pero no es que van a detener el sangrado, o sea, no es una medida terapéutica, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces Valera nos menciona que todo está muy bien, entonces nuevamente les agradecemos su asistencia, ¿ya? Y bueno, nos estamos viendo ya en otra oportunidad, ¿sí? Cuídense muchísimo y gracias por su atención, ¿ya? Y gracias al grupo también que lo ha hecho bien, ¿sí? Gracias. Hasta pronto.